Aquí hablaremos de nuestro primer caso de estudio y es el de Oxford University. Tuve la oportunidad cuando yo comencé a conocer sobre todo este tema de transferencia de tecnología de asistir a un evento que fue en Pachuca, México en el 2015 y posteriormente regresé al evento en el 2016 donde eventualmente fue en Tijuana, México, y era un evento de la red de OTTs, la red de oficinas de transferencia. Ese ejemplo, durante la clase hablaremos un poco más de él. Pero aquí, digamos, en este segundo taller de Tijuana, vi y entendí todo el tema del caso Oxford University y en realidad lo que sucedió es que me explotó la cabeza y yo dije, esto es lo que tenemos que hacer en Universidad Galileo. Y eventualmente Alberto, que había asistido conmigo en el 2015 al evento, apoyó y eventualmente gracias a que los dos logramos hacer una muy buena sinergia, pues ahora tenemos el CITEC en Universidad Galileo, pero aquí para que ustedes comprendan de dónde nace todo este tema de ideas. ¿Qué hace, digamos, todo este proceso? Antes ellos habían generado un ecosistema y todos ellos, digamos, en la parte de Oxford University, eso se llamaba ISIS Innovation. Le cambiaron el nombre por el tema del grupo terrorista que se llama ISIS, ¿verdad? Y entonces ahora pues ya todo tiene que ver con temas de la Universidad de Oxford. Pero yo lo dejo aquí por si quieren investigar más sobre todo el tema. Miren que ellos eventualmente pues entonces hablan que se hacía investigación dentro del instituto y eventualmente lograban ellos llegar a hacer investigación o llevar todo el proceso y un funcionamiento hacia afuera en el instituto. Como aquí dice, pues se habla un poquito en el tema de dónde viene todo el funding para este tipo de proyectos y hablan aquí, pues sí, de todo el tema de fundaciones, de charities, de la misma industria. Ellos tienen un muy buen modelo para trabajar con la industria y después eventualmente se prestan distintos tipos de servicios, dicen ahí en el tema de investigación. Siempre vital el tema de los IP rights, o sea, todos los derechos del tema de propiedad intelectual, y eso fue una de las primeras cosas en las cuales en Galileo nos enfocamos. Primero, antes de abrir la OTT, nosotros, gracias a un proyecto que se tuvo y un acercamiento con el registro de la propiedad intelectual en Guatemala, entonces se formó primero una pequeña oficina, una unidad académica que se llama CATI, Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, la cual la licenciada Valesca Argueta, pues digamos en todo el tópico es especialista. Ella fue revisora de patentes, trabajó para el registro de la propiedad, ahora es profesora nuestra. Ella como background tiene todo el tema de, ella es química farmacéutica, pero conoce muy bien de estos temas, entonces ella nos comenzó a apoyar y de hecho parte de lo que también vamos a hablar en una de las clases es sobre todo el tema de lo que en Galileo tenemos como parte de ya la política de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Entonces todo eso se logró, todo eso lo logramos nosotros con un equipo al final de 4 personas, principalmente liderado en ese proyecto por la licenciada Valesca Argueta. Y esto nos llevó entonces posteriormente, como tiene ISIS aquí, Innovation, a poder ellos pensar en tener un departamento propiamente para el tema de transferencia de tecnología. Hacia dónde se comercializa y cómo se lleva al mercado todos estos resultados de investigación a lo que son spin-outs o spin-offs. Son empresas que se generan a partir de esos resultados de investigación. Es similar a una startup, solo que la universidad puede o no tener participación, pero se genera a base de resultados de investigación. Una startup normalmente es un desarrollo nuevo y tiene que ver propiamente con innovación. Entonces, como la diferencia. En Galileo aún no tenemos una spin-off, a eso le estamos apostando probablemente en que en los próximos 5 años allá tengamos un boom de eso. Por el otro lado, pues también se pueden hacer lo que son temas de consultoría o asesoría, que eso es lo que sí hacemos muy bien ya desde nuestro CITEC, y el tema de licenciamiento, donde también ya hemos sido capaces de hacer unos procesos de licenciamiento, donde al final ahorita pues hubo unos derechos y ya se hizo pues un proceso para poder meter al registro de la propiedad nuestros primeros 2 modelos que probablemente sean conceptos patentables. Entonces de eso no puedo hablar mucho porque hay que todavía mantenerlo, digamos, bajo un tema, digamos, privado, pero sí les comento sobre eso. Entonces así funciona, digamos, todo este proceso de transferencia de tecnología y este es el caso que a mí me impactó mucho. Mireya Maki es la persona que al final del día
pues ahora es asesora, trabaja en Estados Unidos y nos dio este taller y ella trabajó mucho tiempo para el tema del desarrollo de lo que fue el sistema de transferencia de tecnología en Oxford University. Como dice aquí, cómo se da el proceso de la oficina y de qué es responsable de identificar nuevas tecnologías o resultados de investigación que al final del día primero hay que proteger para eventualmente después encontrar la mejor forma de poder generar las traducciones y el traslado de esos resultados de investigación a un mercado, donde eventualmente en el mercado lo que buscamos es o un licenciamiento, quiere decir eventualmente que la empresa, digamos, nos va a querer como adquirir los derechos y vamos a recibir regalías por ese licenciamiento, o directamente se genera una empresa propia con el tema de un spin-off o un spin-out. Y posteriormente pues se podría llegar hasta un deal donde ya se cedan todos los derechos y es todavía una comercialización donde estamos hablando de montos mayores. Les voy a explicar con un caso puntual y por eso agarré Oxford como ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Ok, entonces uno de los primeros casos de los cuales yo voy a hablar es de este profesor, Malcolm McCulloch. Él es encargado de toda la parte de ingeniería dentro de Oxford. Eventualmente, y es muy interesante el hecho de que él tenía una mente brillante, pero él estaba trabajando muchos temas relacionados a física cuántica. Y entonces, ¿qué pasaba? Sí generaba conocimientos, sí tenía resultados de investigación, pero sus papers eventualmente eran revisados por personas que son como gurús en el tema, pero él mismo era un gurú en el tema. Entonces, a sus conferencias solo existían como 4 o 5 personas y me comentaba en su momento Mireia, que era la expositora, que muchas veces las personas llegaban por no ni siquiera terminar de aprender, digamos, y poder discutir, sino que propiamente para recibir una inducción sobre lo que él estaba haciendo. Entonces como que era, digamos, pensamientos y tecnología muy novedosa. Ellos por varios años le estuvieron proponiendo el hecho de que mejor su ingenio lo usara para resolver problemas tangibles que pueden eventualmente comercializarse y generar mucho más fondos para Oxford y para el tema de innovación que se tenía y para poder tener fondos para la parte de investigación. Y lo que resultó es que hasta que él eventualmente se casó, tuvo un hijo y se dio cuenta que eventualmente en el mundo lo estábamos destruyendo y no se estaban resolviendo todos los problemas, le cambió el chip. Y a partir de ahí, él comienza y miren lo que tienen. Él es, pues sí, director de un centro de investigación, pero a la vez es un non-executive director del West Oxford Community Renewables, temas de energía renovable. Es founder and no ejecutivo, director no ejecutivo de Navitas, ¿verdad? Es una empresa que al final del día trata temas de tecnología, ¿verdad? Y es una forma, como dice ahí, es cómo podemos hacer un Existing Loop Energy Saver, ¿verdad? Entonces generó este otro tipo de idea. Eventualmente también él es fundador y es Non-Executive Director de Yasa Motors. Y entonces ustedes lo encuentran aquí, ¿verdad? Y aparecen varias personas eventualmente con todo el proceso. La empresa eventualmente ya no es trabajada por las mismas personas, pero yo le voy a contar qué pasó al final en un principio desde el punto de vista de cuando la tuvo él como un founder y ahora a dónde ha llegado la empresa como tal, ¿verdad? Miren aquí, interesante lo que esta empresa pues tiene y está buscando el tema de realizar motores eléctricos, los cuales los están queriendo llevar ya a temas hasta de la Fórmula 1, ¿verdad? Entonces es como bastante interesante lo que han estado haciendo. Y por otro lado, pues tiene esta parte de Kepler Energy, ¿verdad? Que es otro sistema que se está ideando para el tema, como dice aquí, de Kepler Transverse Horizontal Axis, Water Turbine. Eso es lo que están generando, una nueva turbina en la cual con el movimiento del océano se puede llegar a pensar de cómo generar energía. Entonces, estas son las ideas que al final del día él ha logrado patentar, él ha logrado eventualmente ya generar a través de Oxford y de lo que era ICES Innovation, un proceso, como hablábamos aquí anteriormente, para llevar al mercado y para poder generar o spin-offs o un tipo de licenciamiento y con eso tener
digamos, un tema de riqueza y fondos que pueden servir para seguir aumentando la investigación, pero lo bueno es que como fundador y como investigador del proceso, él recibe regalías y es bien interesante. Entonces, veamos lo interesante que genera este profesor. Jasa Motors, que es el caso puntual que yo tengo y que recibí en ese momento. ¿Cómo inicia? Pues eventualmente se genera una spin-off y en esa spin-off, miren quién estaba. Una persona, ¿verdad?, que funcionó como CEO, donde su experiencia era basada en que él podía agarrar empresas que estaban iniciando como, digamos, en crecimiento y las metía a procesos de incubación y aceleración para sobrellevarlas a otro tipo de procesos. Y Dr. Tim Woolmer, que él es CTO and Founder. ¿Por qué él es CTO and Founder? Porque él es el estudiante doctorando y que eventualmente llegó a ser doctor y que se quedó como CTO en la empresa. Entonces, ese es el cómo funciona Oxford. Un director de laboratorio con sus PhD students comienza a generar tecnología que puede ser patentable y en algunos casos se examina y se decide si se hace por licenciamiento y todos reciben regalías, la universidad y los investigadores y ya una empresa lo ejecuta, o eventualmente si se hace una spin-off y entonces en este caso como Jasa Motors comenzó siendo una spin-off y al final ahora vemos que ya pues como fue vendida, pero ¿quiénes reciben, digamos, regalías? Todas las personas que están como fundadores o investigadores de ese proceso. Entonces, miren qué interesante y a eso le queremos seguir apostando. Por otro lado, y esta es otra forma de lo que sucede con el tema de resultados de investigación y que pueden agarrar, digamos, las entidades como en nuestro caso CITEC, la Oficina de Transferencia, y negociar. De un alumno, ahorita les explico, de Oxford se genera una digital spin-off out, le llaman ellos, que se logró vender por $500 millones. Imagínense eso, $500 millones. El alumno era un estudiante de zoología, pero a él le gustaba la programación y sobre todo le gustaba el tema de 3D, pero de animación 3D. Entonces él lo que generó fue una empresa que eventualmente hacía motion capture y con eso él logró mejorar para el tema de videojuegos e interacción digital para que fuera más real el movimiento de animación 3D, digamos, de los personajes. Y él al final del día, entonces, al generar todo este proceso, él eventualmente logra generar un buen software, un buen mecanismo y todo eso se lo logra comprar, ¿verdad? Entonces, fueron los de Zynga los que lo compraron. No sé si ustedes recuerdan de Zynga, pero es un US Social Games Company que comenzó a generar muchos videojuegos en los inicios de Facebook y todo esto. Entonces, ha sido, como dice, una de las más largas transacciones que ha envuelto al Oxford University. La universidad, que era parte de National Motion Shareholder, o sea, en el momento de generar esta spin-out o spin-off, ellos tenían una parte donde entonces le estuvieron inyectando dinero a la creación de la empresa y todo eso. Entonces tenía una parte, dice, se beneficiará de más de 30 millones de libras esterlinas, porque así es la moneda, digamos, en el United Kingdom, en cash del negocio. Entonces imagínense, me imagino que eventualmente el estudiante que era el CEO y el creador de esto ha de haber recibido una muy buena parte de estos revenues o de todo el negocio. Entonces a eso quisiéramos comenzar a llegar y por eso es importante que entonces sepamos sobre investigación científica, no solo para hacer publicaciones, sino eventualmente para pasarlas por un proceso de transferencia de tecnología comercial y poder mejorar nuestro sistema de investigación generando más riqueza y entonces haciendo mejor investigación y por el otro lado pues también beneficiando de manera económica a los investigadores.